Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Muy bien, voy a compartir la palabra. Terminamos nuestra serie y hoy es día de familia. ¿Sí? Hoy es día de familia y yo dije que quería orar por los jóvenes. Por eso ya oramos por los papás. Y aunque la enseñanza sé que es para todos, creo que quiero enfocarme al final, orar por los jóvenes. No sé cuántos nos irán a acompañar en la segunda reunión. ¿Cuántos se van a quedar con nosotros? Muchos. ¿Sí ven cómo son ustedes? No, pastor, para las que sean, no sé qué, vea. Se van todos ahorita a las 11 y son el colmo ustedes. Bueno, ¿cuántos trajeron Biblia? Por este lado, ¿cuántos trajeron Biblia? Quiero ver a la voz de tres. 1, 2, 3, sus Biblias. Jeffer, te extrañamos. El bullanguero de ese lado, ¿cierto? Vi muy pocas Biblias, pero bueno, estamos creciendo en la tarea. Vamos a ver a este lado cuántos trajeron Biblia a la voz de tres. 1, 2, 3, Biblias. Bien, bien. Yo no sé si este lado es más espiritual. ¿Ustedes creen que sí? No, todos somos espirituales. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Primera carta de Pablo a Timoteo, primero de Timoteo 4, 11 y 12. La voy a leer aquí en Reina Valera y después en la pantalla Juan me la va a poner en NBI. Pon la Reina Valera, por favor, primero, Juan, gracias. Y después la pones en NBI. Si lo tienen, regálenme un amén. Dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pereza. Pureza, muy bien. Ahora vamos a verlos en la otra versión. A la voz de tres lo vamos a leer todos. 1, 2, 3, ya. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayúdame a exponer tu palabra. Yo pido por favor que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias por tu protección acá, en la avenida, en la casa de nuestros niños. Y gracias por los milagros que has hecho en nuestras vidas y que seguirás haciendo, porque tú eres bueno, Señor. En ti confiamos y creemos que tu palabra, Señor, es el alimento para nosotros continuar. Honramos, Señor, tu palabra, la Biblia, y estamos atentos a lo que nos hables hoy, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Muy bien. Hoy le puse título a la enseñanza y es sé ejemplo. Sé ejemplo. Ok, ¿cuántos entienden qué es ser ejemplo? Levante la mano. ¿Cuántos entienden qué es ser ejemplo? ¿Y cuántos consideran que son ejemplo? Me acordé de un chico que está orando y dice: Dios, yo quiero ser ejemplo a los cristianos. Insistentemente oraba: Señor, yo quiero ser ejemplo de cristiano. No Ronaldo, no. Señor, yo quiero ser ejemplo por el tema del fútbol. Ejemplo de cristiano. Y el Señor le respondió: tú eres el ejemplo de un cristiano de lo que no debía ser. Qué vergüenza. A veces somos ejemplos, ¿cierto? No el mejor. El ejemplo se refiere a un hecho o conducta que se toma como modelo, ya sea positivo o negativo. Lo voy a resumir: es cuando imitamos una conducta, ¿cierto? Imitamos un modelo, aunque puede ser positivo y negativo. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, de padres que dan un ejemplo positivo, o de pronto vamos a encontrar padres que dieron un mal ejemplo. Un buen padre en la Biblia, de todos los que de pronto podemos ver, porque hubo varios que fueron muy buenos padres, es Manoa. ¿Quién sabe quién era Manoa? Manoa era el papá de Sansón. Jueces 13 dice que Manoa, en el ejemplo Jueces 13, versículo 8, recuerden que la vida de Sansón está entre el capítulo 13 y el 16 de Jueces, dice lo siguiente:
Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mira el ejemplo de un padre espiritual, Manoah. El ejemplo de un padre que ora por su hijo. A él le da la noticia a su esposa de que un ángel le dijo que iba a tener un hijo, ¿cierto? Y él ora y dice: Señor, por favor, envía de nuevo el ángel y que nos pueda decir cómo vamos a levantar este muchacho. Y él lo levantó con su mamá, con los preceptos de Dios. Aunque Sansón se desvió en el camino, finalmente se compone. Al final él se compone. ¿Y sabe qué pasa? ¿Por qué se compone? Porque él recuerda la fe de un padre bueno que le enseñó el amor de Dios. Eso es un buen ejemplo. Tengo un mal ejemplo, lo vemos en el libro de Samuel capítulo 3 versículo 13. Elí, aunque Elí era un buen sacerdote, fue un mal padre y dio un mal ejemplo a sus hijos. ¿Por qué dio un mal ejemplo? Dice la Biblia ahí en el primer libro de Samuel 3:13. Estoy poniendo solo ejemplos. Dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó. ¿Cómo dice la otra versión? Pónmela por favor, Juan, en la NBI. Dice: y ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no les refrenó. Estamos hablando de que Pablo, ¿cierto?, le habló a Timoteo de ser ejemplo. Y estamos mirando ejemplos en el Antiguo Testamento de padres que fueron buenos y padres que no dieron muy buen ejemplo. Tal vez de siervos también podemos ver en la Biblia ejemplos. Mateo por allá habla en Mateo sobre la parábola de los talentos y habla de un siervo bueno y un siervo malo, pero el bueno es aquel que es fiel en lo que el Señor le entregó. Yo me voy a quitar las gafas, si me permiten, y aunque no los vea mucho, me siento más cómodo mientras me voy acostumbrando. Pero el mejor siervo como ejemplo lo tenemos Jesucristo. En Juan capítulo 13 versículo 15, él lava los pies de sus discípulos. Llegó a una casa y no había quien sirviera. Y allá por costumbre, cada casa tenía un siervo. O quizás ya estaba el siervo, pero Jesús quiso hacer esto. Y dice que Jesús, tomando una toalla, ¿cierto?, se ciñó esa toalla, se sentó, se humilló a los pies, por decirlo así, de sus discípulos y le lavó los pies. Y él les dijo en el versículo 15 del 13: le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuántos creen, pregunto, que el ejemplo es importante? Un mal ejemplo, como les dije, puede traer consecuencias, como un buen ejemplo. También conozco la historia de un hombre llamado Alejandro, guerrero del mismo ejército de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno escuchó que este Alejandro era un poco desordenado, no estaba a las horas correctas, y fue a buscarlo a Alejandro Magno. Dijo: ese tocayo mío no da muy buen ejemplo. Y le dijo: hola, soldado. Le dijo: señor Alejandro Magno, ¿cómo está, tocayo? Bien. Le dijo: ¿usted sabe que hay consecuencias por abandonar su lugar? Sí, señor. ¿Usted cómo se llama? Alejandro. Yo me llamo también así, soy un hombre esforzado. ¿Usted cómo se llama? Alejandro. ¿Cómo se llama? Alejandro. Pues quiero animarle a Alejandro que cambie de conducta o cambie de nombre, porque usted está dando un mal ejemplo con ese nombre. Y quizás muchos podemos decir que somos creyentes, cristianos, pero Dios está llamando a ser ejemplo, a ser modelo de otros, a modelar la vida y el amor de Dios. Pero bueno, voy a volver al texto. Ya puse el ejemplo de qué es puse algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. Volviendo al texto, que es el que vamos a analizar, quiero que entiendan que Timoteo es la segunda generación, ¿cierto? El primer ministro o siervo de la iglesia, el primer líder en la iglesia de la segunda generación. Y por lo que yo estoy orando es porque, Señor, levanta en medio de tu iglesia una generación de jóvenes que sean ejemplo. Aunque requerimos que los padres entiendan de esa tarea, porque papás, muchas cosas que sus hijos hacen es por ejemplo de ustedes, bueno o malo. Sin embargo, jóvenes que están acá, aunque quizás no les han dado alguna ocasión un buen ejemplo a sus padres, puedo decirle que hay un mejor ejemplo que lo da el Señor. Y yo los animo, jóvenes, si ustedes se consideran creyentes, los que están acá, cristianos,
el Señor les llama a ser ejemplo en medio de una generación mala, en medio de una generación difícil. Me puse a estudiar, a mirar en las estadísticas y encontré 5 características de los jóvenes posmodernos. Los jóvenes de hoy en día, y se las voy a decir. La primera característica que encontré es que tienen actitud individualista, total. La juventud de hoy en día es individualista. Ahora, eso es parte, fuera de eso, de nuestra cultura. Yo recuerdo que, y creo que lo dije alguna vez, pero el hijo de un primo, y lloro porque eso se rompa en todo ámbito, el hijo de un primo tuvo la oportunidad de ir a un semillero hace años de fútbol en Argentina. Recuerdo que, y no sé si todavía hay muchas escuelas de fútbol colombianas que mandan sus chicos a Argentina, los foguean y ven si el chico es bueno y quizás lo dejan o después mandan por él. Eso pasó más o menos en el año 2001. El chico fue a Medellín a hablar conmigo, a contarme que había estado fue a presentar pruebas con el Nacional, sabiendo que es mejor el Medellín, pero bueno. Nada personal, Davidcito, te quiero, sé que estás acá, te vi, pero no, te queremos también al Nacional. Bueno, en fin. Entonces fue a hacer sus pruebas con Nacional. Me dijo, primo, no, imagínense que yo estuve en Argentina, en un semillero, y habíamos puros colombianos ahí como en un camerino, y entró Bianchi. ¿Cuántos recuerdan quién era Bianchi? Bianchi era el director técnico de Boca Juniors, ¿cierto? En esa época, como en el 2000. Y él entra y se queda mirando a los Bianchi, a estos jóvenes colombianos futbolistas, y le dice: colombianos, ustedes deben convencerse, dijo este argentino, aunque amamos a los argentinos, aquí tenemos uno. Le dijo el argentino, ya está, Oscar, te amamos, Oscar. Muy bien, dice Bianchi: colombianos, ustedes deben entender que 11 colombianos en la cancha nunca harán nada hasta que no se unan. Les dijo Bianchi: el día que ustedes se unan podrán ser el mejor equipo del mundo. Al comienzo ellos se pusieron así como ustedes conmigo, pero después, qué lindo que alguien nos diga la verdad. Y eso que pasa en medio, cierto, de lo que el ámbito del fútbol, es lo que hoy en día el posmodernismo ha traído en medio de la juventud también. Aparte que nuestra cultura es individualista, se dice, también vemos que los jóvenes están creciendo. Entonces se requieren jóvenes ejemplos. Ya les digo en qué. Hoy en día también vemos en esta cultura al joven posmoderno le resulta difícil cumplir las normas. Por eso la tendencia hoy en día es más a la rebeldía. La tendencia es más a mi vida, como soy independiente, pues me rebelo frente a las normas. Y a veces los padres no nos damos cuenta y estamos participando en eso para nuestros hijos. A veces en la supuesta libertad de escoger no les enseñamos el respeto a la autoridad. Para mí, y yo lo voy a decir enfático, con respeto, y me van a odiar mucho seguro por esto, pero para mí todo lo que se estalló en las redes con respecto a la política, veo que hay corazones totalmente irrespetuosos, sea el que sea. Yo no les dije por quién, ni el que quede, oramos, aquí no se le dice a quién, eso es libertad, pero el que tenga la convicción de que Dios va a hacer algo a través de cualquiera de estos hombres, que finalmente esto lo cambia no un hombre sino Dios. Hubo un desborde de irrespeto en las redes terrible, de brutos, idiotas, ignorantes, y me parece a mí que eso es el modelo que muchos jóvenes hoy en día están tomando, inclusive de adultos. Pastor, hay que decir las cosas. Sí, la verdad se dice con amor y con misericordia. La Biblia dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. Con verdad, pero con misericordia. Entonces, hoy en día vemos el resultado de jóvenes que les es difícil cumplir la norma. Lo otro que veis en este estudio es que viven una adolescencia tardía. Todavía se creen adolescentes, se tusan, se dejan barba, chaqueta de cuero. Bueno, clasifiqué. Una vez me dijeron: usted es medio inmaduro. Yo, ¿ti? Usted es medio inmaduro. Todavía quieren vivir su adolescencia. No se ubican en su realidad muchos jóvenes. Están llegando 28, 30, 35, 40, joven adulto. Porque en la Biblia un joven se clasificaba más o menos hasta los 40 años. Timoteo, algunos creen que tenía 40 años. Y lo está tratando Pablo de joven, aunque la gente era más longeva. ¿Cierto? Y
quieren vivir todavía la vida loca. Pero otra característica es, no suelen tener proyectos a largo plazo. Comienzan algo y lo terminan. Alguien dijo, esta es la generación de la pronta renuncia. Un día comenzamos, esto no funcionó, acabémoslo. Esto tampoco funcionó, esto no funcionó. Y seguir al Señor muy lindo hasta hacer, pero no, esto no funcionó. Como Dios no me respondió rápido, me voy, renuncio. Y otra característica, la prioridad es sobrevivir para esta generación. Mientras sobrevivamos, no hay problema. Entonces, Pablo, volviendo al texto, está diciéndole a él, sé ejemplo. Ahora, voy a sacar 3 puntos ahí rápido del texto. Primero, para poder ser ejemplo, él cita 2 ejemplos para que Timoteo pueda escoger. El primer ejemplo está en esa carta de Timoteo, en el mismo capítulo, del versículo 1 al 5. Y el segundo ejemplo que Pablo le cita a Timoteo está del 6 al 10. El primero lo vamos a leer, versículo 1 al 5 dice, es el contexto. Pero el Espíritu dicta claramente que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí está poniendo un primer ejemplo, le dice, ya hablamos que es ejemplo, pero lo otro, le está mostrando los 2 ejemplos, el que debería seguir y el que no. Y el negativo es el del apóstata, que habla del versículo 1 al 5. ¿Y qué es el apóstata? Es aquel apóstata, la palabra apostasía es compuesta en el griego. Apo significa caer, alejarse de, y stasis es rebelión. Es aquellos que se rebelan y se alejan de su fe, se distancian. El apóstata un día creyó y otro día. No es el hereje. El hereje sigue teniendo la fe, pero adulterada, ¿cierto? Pero el apóstata, hoy en día vemos, no sé cuántos conocieron ustedes que un día creyeron a Jesús, predicaron a Jesús y hoy en día hablan en contra de él y son enemigos de la cruz. Ese es un apóstata. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, cuidado con estos apóstatas, con los falsos maestros. Tienen características, se alejan de la fe porque escuchan a espíritus engañadores y doctrina de demonios, dice. ¿Qué más dice de ellos? Tienen hipocresía y son mentirosos y la conciencia cauterizada. Un apóstata no le duele ofender a Dios. Un apóstata no le incomoda en su corazón y en su espíritu pecar contra Dios. Una persona que realmente ama a Dios, aunque haya fallado, se arrodillará, pedirá perdón y dirá, Señor, yo me quiero volver a levantar y no te quiero ofender. El apóstata ya no le importa, su corazón está cauterizado, ya no le duele. Como un joven le dice una vez al predicador, pastor, ¿es que acaso el pecado duele? ¿Cuánto pesa? ¿Pesa mucho, duele o pesa? ¿Cuánto puede pesar el pecado? ¿100 kilos? ¿1 tonelada? Porque a mí no me duele pecar, dijo el joven, ni me pesa. Y él le dijo, no te duele ni te pesa pecar, no. Y le dijo el pastor, ¿qué pasa si yo pongo un muerto acá y le pongo 1 tonelada encima? Nada, no siente. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero el segundo ejemplo que le pone es el del buen ministro. Versículo 6 dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro, buen siervo del Señor, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Y sigue hablando algunas cosas. La característica del buen ministro es que es nutrido con la palabra de fe, dice ahí, versículo 10, que por eso mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos al Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. El buen siervo es nutrido por la palabra de fe, tiene buena doctrina, desecha las fábulas y los cuentos y no se mete en contiendas. Un hombre, un joven, de ejemplo, un joven que tiene la fe clara en el Señor Jesucristo, no se mete en contiendas para pelear y decir, no, es que mi Dios es esto. Se queda callado. Sabe que tiene claro un joven de esos que camina en la palabra, o una persona
que Dios tarde o temprano le respaldará, que Dios tarde o temprano no le dejará en vergüenza, porque Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? No se pone a contender. ¿Para qué? Es más, el contender termina uno siendo necio. Es más, dice la Biblia que aun cuando el necio calla es contado por sabio. Y cuando nosotros contendemos nos hacemos más necio que el necio con el que estamos contendiendo. ¿Para qué contender? Y el necio, dice la Biblia, que aunque lo muelan y lo remuelan, nunca dejará de ser necio. Así lo muelan y lo remuelan. En el mortero, necio. No contiende. El siervo de Dios camina en la buena enseñanza, es nutrido por la palabra de Dios, desecha los cuentos, se ejercita en la piedad y sufre oprobios, dice el contexto. Ya miramos los dos ejemplos como primer punto que Pablo le habla, del apóstata y el del buen siervo. Pregunta hasta este momento: ¿cuál quería Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que Timoteo tomara como ejemplo? ¿El primero o el segundo? ¿El apóstata o el siervo de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren honrarlo? Rápido. ¿Cuántos quieren apostatar? Los pillé. ¿Cuántos quieren servirle? Y ser como siervos. Entonces, nutrido con la palabra, buena enseñanza, desecha fábulas, se ejercita en la piedad. Estábamos hablando, jóvenes, hoy en día hay una lucha, como les decía, y hay tanta pereza a veces en los corazones, que una de las cosas que preocupa a un predicador es que la gente no lea la Biblia. Y un joven no será diferente en su vida si no tiene en su corazón la palabra de fe. Vendrá a la iglesia porque sus papás lo traen o porque le gusta venir, porque encontró un parche. Y ahí pasan bueno con los amigos y se ríen. Pero si no hay un corazón, joven, deseoso de su palabra, no marcarás una diferencia, porque la diferencia la marca es el Rey de Reyes en el corazón de la vida de una persona. Pasar de ser ordinario a ser extraordinario es el extra, y el extra lo pone siempre Dios. No hay nada que no tengamos en esta tierra que no provenga de Él. Bueno, vimos los dos ejemplos. Entonces ya ahí está el texto que está, el texto clave. Ahí está el eje, volvamos a él. Versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Le está diciendo que nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo. Me encantan los jóvenes que son ejemplo de lo que es un siervo de Dios. Hay jóvenes impresionantes que yo digo, wow, este muchacho, Dios a dónde no lo va a llevar. Pero hay otros que son ejemplo de lo que uno no quisiera ver, ¿cierto? Uno dice, no, este muchacho sabe ser ejemplo de lo más indeseable. Pero a Timoteo le está diciendo, sé ejemplo ¿en qué? En palabra. Versículo 12: en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En palabra tiene que ver cómo habla. Un joven de Dios, uno lo conoce cómo habla. Yo recuerdo antes de yo ser cristiano, yo era de 4 palabras, 5 eran groserías. De 4, yo hasta inventé groserías. ¿Cierto? Uno es tan malo que, hermano, me aprendí pues las que ya se sabía, las de Pandilla, Guerra y Paz, por ahí con Gurrupleta, todo eso. Bueno, todo eso me lo aprendí y más. Porque con mi hablar no demostraba una fe y yo creía creer en Dios. Recuerdo tanto una vez estábamos en la 45 con Caracas en Bogotá y salíamos de un colegio, tendríamos unos 14 años. Y recuerdo que siempre alguien recogía el dinero para el bus. Y yo ese día recogí el dinero para el bus de todos para pagar. O sea, todos subían y pagaban la famosa registradora. Pasaban toda la registradora y el último recogía y pagaba. Ese día yo recogí, los hice subir a todos. Apenas se subieron todos, me bajé de la buseta arrancó. Me quedé con la plata. Y todos, que no sé qué, que sí sé cuándo. Y paró, yo, era una broma. Me subí y pagué, pero faltaba uno. Entonces el conductor dijo, aparte que están de bromistas, no van a pagar, uno se baja. Y una señora dijo, no, yo pago el pasaje que falta, son jóvenes. Bueno. Íbamos ahí con los amigos y por la ventana estaban saliendo las niñas de la enseñanza. Y nos quedamos todos mirando, y este era el léxico de los jóvenes allá en esa época. Me volteo yo y veo una niña muy bonita, tenía 14 años,
Y uno bien bonito. Ah, mentira. Yo me quedo mirando, yo me quedo bonito. Bonito le va a caer el ojo cuando llegue a la casa. No, cuando venga la esposa, venga para consejería. No es para eso, es para consejería. Y me quedo yo con mis amigos mirando a una chica y me dice, esa era la manera de hablar en el mundo. Yo digo, uy, qué vieja tan buena. Pero eso es con acento y todo, buena. Y se voltea la señora que nos dio la plata y me dice, ¿sabe qué? Bueno es un libro, buena es una manzana, pero nunca una mujer. Yo ayudándole, si ustedes saben que se merecen. Y tenían así la sombrilla en la mano, ¿saben que se merecen? Y yo, un sombrillazo, no. Y la señora, bueno, nos reímos, nos bajamos. Pero me fui reflexionando, palabra. Y los jóvenes, ahora yo entro a los caminos del Señor y el Señor recompone mi mirada, mi corazón, pero también mis palabras. Sé ejemplo en palabra, le dice. Sé ejemplo en conducta. La palabra es cómo hablo, la conducta es cómo me conduzco delante de los demás. Jóvenes, muchos los están viendo, hasta sus propios hermanitos. Y están diciendo, wow, la conducta de esta persona es, papi, ¿por qué él es como así? Papi, ¿por qué ella es como así? Conducta es cómo nos conducimos, ¿cierto? ¿Cuál más? Amor. ¿Cómo nos entregamos? Sean ejemplo en amor, pero en el amor de Dios, en una entrega por Dios, en una entrega por su palabra, en una entrega por nuestra familia. ¿Cuántos jóvenes cristianos hay acá? Levanten la mano. Levanten la mano los jóvenes cristianos. Algunos lo están dudando, tranquilos. Muy bien, bienvenidos a este lugar. Hoy tú, después de Jesús, eres la persona más importante. Les damos un aplauso a estos jóvenes que están. O algunos están dudando si son jóvenes. No, jóvenes, pongamos el plus 40. Ahí, pongamos el plus que Timoteo. Eso. Ustedes son jóvenes, yo ya soy joven adulto. Bueno, también hay momias. Bueno, levante la mano. No, yo soy joven, dijo un hermano, un tío mío más viejito. Le dije, no, usted es vejestorio. Pero bueno, levanten la mano los jóvenes cristianos. ¿Cuántos tienen esa entrega de amor por Dios? Y ese amor también está por sus padres. Ya cambiaron, ¿no? Cambiaron. No, yo amo a Dios, en cambio a mi papá me ama, mi papá me mima y mi papá me mama. Es en la cartilla. Amor es entrega, espíritu es esfuerzo. Un joven que realmente está, que ya vamos a acabar, diga que ya, a la abuelita porque llamó el teléfono viejo. Del negrito, ¿se acuerda? En los que ustedes creían que así uno podía marcar, porque le ponían candado, igualito. Espíritu es esfuerzo. Qué lindo ver jóvenes esforzados. Esta época es de la pronta renuncia y vemos jóvenes renunciando todo el tiempo aún en el Señor, al servicio. Queridos jóvenes, cuando tú eres un ejemplo a los creyentes, aunque la casa se esté cayendo, te mantienes firme con herramientas para arreglarla. Pero el que no tiene espíritu, ¿sabe qué hace? Agarra piedra y termina de tumbar la casa. Un joven que tiene espíritu, el Espíritu de Dios dice, aquí estoy, aunque haya dificultad, yo me esfuerzo, porque veré la gloria de Dios en este lugar. Pero no hay esfuerzo, no hay espíritu, porque claro, la juventud de hoy en día somos indispensables. ¿Qué más? Fe, es como creo. A veces la fe nos sirve para unas cosas, pero para otras no. Qué rico ver jóvenes con convicción, con certeza, como dice Hebreos 11:1. Y pureza, ¿cómo me cuido? ¿Cómo cuido mis ojos? ¿Cómo cuido mi corazón? Como hombre cuido a las chicas y como las chicas cuido a mi hermano. Y cómo guardo de no estar viendo ni escuchando aquellas cosas que pueden hacer daño a mi corazón. Se los voy a resumir. Palabra, cómo hablo; conducta, cómo me conduzco; amor, cómo me entrego; espíritu, cómo me esfuerzo; fe, cómo creo; y pureza, cómo me cuido. Ya vemos dos ejemplos, y de lo que, segundo punto, Pablo le dijo a Timoteo que tenía que ser ejemplo.
Pero el tercer punto es, y le hace dos advertencias. Está en el versículo 14, le dice, no descuides el don de Dios, el don que hay en ti. Esa es la primera advertencia. Y la segunda, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le está diciendo, cuida el don, porque el don se apaga. Recuerda que en el capítulo 2 le dice a este mismo Timoteo, Pablo, le dice, aviva el don de Dios que está en ti, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y le dice, y aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Los dones son irrevocables bíblicamente hablando, no los quita Dios, pero sí se apagan. Se requiere ver jóvenes que están constantemente avivando el fuego del don que Dios les ha dado, donde haya sido en el área que le haya dado. Le está diciendo esta advertencia. Tú quieres ser un hombre, un siervo de ejemplo, sí, sé ejemplo en estas cosas que te dije: palabra, conducta, fe, pureza y amor. Y la advertencia es, por favor, no descuides el don que se te ha dado. Y lo otro, ten cuidado de ti mismo. El peor enemigo de un cristiano no es el diablo. Yo sé que el diablo es satánico. Yo lo pillé. Y yo sé que la Biblia dice que el diablo no debemos ignorar sus maquinaciones, pero el Señor nos da la fortaleza para resistirle a él. Lo que sí debemos entender es que nosotros empezamos a crear nuestras propias enseñanzas, y los jóvenes tienen la tendencia de crear su propio Dios y la manera de enseñanza a ellos mismos. Ellos mismos se autoministran. Y ese es el peligro. Y eso pasa en los adultos también. Y le está diciendo, no dejes que el don, cuídalo, cuida el don. Y lo segundo, cuida las enseñanzas. Ten mucho cuidado con esto. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y cómo hago para mantenerme firme? Sencillo. En el versículo 13 lo dice, entre tanto que voy, ponme el versículo 13 del 4 por favor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Como dice aquí, entre tanto que voy, en la otra versión por favor, dicen, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Un joven que marca una diferencia, un joven que es ejemplo, es un joven que aprecia, en Dios estoy hablando, aprecia la palabra de Dios, la aprecia, la enseña. ¿Qué más hace? Anima a los otros. Exhorta, dice esta versión. No marcarán una diferencia, jóvenes. Por eso quiero orar por ustedes. Sé ejemplo. Son tiempos difíciles, muy difíciles. Con todo y dancita, pues. Uno está inspirado y ustedes no ayudan. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Entienden? Resumimos. Si a ustedes se les quedara una sola palabra de la prédica, una sola palabra, ¿qué palabra quedó en su corazón? ¿Cuál es? Ejemplo. Punto. Ejemplo, modelo a seguir. Tú eres un modelo a seguir. Vamos a orar, pónganse sobre sus pies. Si me ayudan con el atril, por favor. Necesito 3 hombres grandes y fuertes. Está grandecito el muchacho. Cuidado mis gafas que están ahí. Voy a ponerme allá arriba. No se muevan, ya regresamos. Muy bien, y yo quisiera preguntar, ¿cuántos son jóvenes y se consideran jóvenes? ¿Cierto? No hay problema. Yo quiero orar por ustedes. Quiero que los jóvenes pasen acá mientras suena el piano. Gracias. Que se paren aquí al frente de los jóvenes y miren hacia acá. Vengan, jóvenes.
Y van a ver ustedes lo que hay en esta iglesia en este momento. ¿Ya se quedaron ahí? Aplican. Todos los de ahí aplican. Nelson pasó ahí raspando, pero bueno, aplica. Por favor, córranse más hacia acá. Aquí, sí, Dios mío, llénenme en este huequito y este huequito, es como muela coca, por favor. Gracias por correr, qué pena. Igual la mayoría son jóvenes, quédense ahí. Todos están de pie. Yo veo unos cuantos jóvenes allá atrás que se sienten viejos. Por ahora se desmayó uno. Timoteo era el relevo de esta primera generación de ministros con los apóstoles y Pablo, porque Pablo es de la época de los apóstoles. Recuerden que tuvo su problema con Pedro, ¿cierto? ¿Cuántos sabían que tuvo una diferencia con Pedro? Porque Pedro quería judaizar, y Pablo también tuvo un problema. ¿Con quién tuvo problema? Pablo también. Con Bernabé, ¿cierto? Todos saben. ¿Por qué? ¿Porque Bernabé le pegó a Mochilanga? No. Porque por un joven llamado Juan Marcos, por un joven. Y si tú vas a ver en la Biblia, la mayoría en las guerras con David estaban los jóvenes. De hecho, quiero decirles algo: hay estorbos hoy en día en la iglesia muy fuertes. Estorbos de religiosidad, de estructura, mentira. Y necesitamos la fuerza de ustedes, los jóvenes. Hay tantas cosas estorbando y aún atemorizando a los adultos. Pero yo quisiera ver los jóvenes ejemplo, levantarse. Como David. David vio que había un estorbo que se estaba burlando del pueblo 40 días, llamado Goliat. Y David no le dio temor. David sabía en quién confiaba. Y él llegó y dijo: yo lo enfrento, porque un joven que es ejemplo, un joven que es de Dios, se levanta a quitar el estorbo. No se queda sentado mirando y diciendo: esto es el rey Saúl y todos sus súbditos son unas gallinas, no sirven, mire cómo hacen las cosas. Él se paró y él fue y peleó, porque él sabía que ese pueblo Dios lo amaba. ¿Y cuántos saben que Dios ama a su iglesia? Necesitamos que no se hagan a un lado. Necesitamos que se levanten como jóvenes de ejemplo, apasionados. Si ustedes quieren ver la iglesia crecer, ustedes ahora son los encargados de eso. Nosotros les enseñaremos lo que podamos, pero ustedes, Dios les está entregando una tarea hermosa y gloriosa, porque sé que los hogares de ustedes serán para Cristo también. Para los que se casaron o se van a casar. Queremos orar por ustedes. Queremos verles levantar. Sus padres y sus familias necesitan ver en ustedes el ejemplo de hijos de Dios. Sus amigos y sus vecinos necesitan ver ejemplo en su colegio, en su universidad y en su trabajo. Que sus noviazgos sean diferentes, puros, de ejemplo. Es ejemplo a los creyentes. Iglesia, ¿cuánto quiere orar por estos jóvenes? Vamos a extender nuestras manos hacia ellos. Y voy a pedir, Pastor Mauricio, Jenny, mi esposa, los que puedan orar por ellos, oren equipo, que puedan ir orando por ellos así, aunque están muy encima, pero vayan orando por ellos. Y por favor, pastores de jóvenes, miren todo lo que hay. Levanten sus manos, iglesia, oremos por ellos. Señor, esta es una nueva generación como Timoteo. Timoteo fue el primero de esa generación, de esa segunda generación que tú, Señor, levantaste para llevar tu palabra. Él fue un gran líder joven en Éfeso, Señor. Y aunque tuvo temores, aunque vivió dificultades, Timoteo dejó una huella marcada, Señor.
Yo te pido que levantes estos jóvenes para la gloria de tu nombre. Yo te pido en el nombre de Jesús que una generación relevante se levante, Señor. Una generación diferente, enamorada de ti, que aman y aprecian tu palabra, que la viven, que la enseñan, que la predican, que la respiran, Señor. Y que el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu Santo está en ellos. Que donde ellos lleguen, muestren la diferencia, porque tú estás con ellos. Porque ellos llegan y su manera de hablar es diferente, su manera de conducirse es diferente, su pureza, Señor, su fe, su amor, Señor, es diferente, su espíritu, la actitud que ellos tienen marcarán una diferencia, Señor. Que sean ejemplos de hijos tuyos, Señor, de lo que sí se debe seguir. Tu palabra dice que debemos imitar lo bueno y no lo malo. Ellos, Señor, lo dice tu palabra en 3 de Juan, ellos que te imiten a ti, que imiten tu grandeza, Señor Jesucristo, y que donde vayan dejen la huella, Señor, la marca en los demás, Señor, como modelo de pureza, como modelo de autoridad y de amor. Gracias, Señor, por nuestros jóvenes. Levante su voz, iglesia, y empiece a bendecirles. Les bendecimos, Señor. Bendecimos esta generación, Dios. Bendecimos los que ya están casados, los que se van a casar, los que, Señor, van a establecer hogares en pureza, Dios. Quita, Señor, la indiferencia. No permitas que vuelvan atrás. No permitas más apostasía en tu iglesia. Aquellos que un día dejan la fe, se bajan del barco, Señor, y aún reniegan contra ti, juzgan, Señor. No permitas que ellos, aún estando en la fe dentro de la iglesia, sean aquellos que juzgan, que dañan y que afectan. Levántalos como ejemplos, Señor, de espíritu, una actitud, Señor, de servicio y de amor. Gracias por protegerles, gracias por proveerles, gracias por levantarles, y gracias, Señor, por una generación diferente en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí, jóvenes. Levante sus manos aquí. Y todos, Señor, gracias por tu presencia. Sabiduría en ellos, pasión. Quita todo aquello que ha sido estorbo en sus vidas en el nombre de Jesús. Y pon pasión en sus corazones. Pon pasión en sus corazones. Levante su mano, dile: Señor, dame pasión. Quita toda indiferencia de mi corazón. Quita la renuncia en mi corazón. Permíteme tener perseverancia. Dile, Señor, quiero perseverar en ti. Levanta tu voz, joven. Abre tu boca. Abre tu boca. Háblale al Señor. Gracias, Señor. Y adórale a Él. Gracias, Señor. Generación de relevo. Guárdale, Señor. Guárdale, Señor. Guíale, Señor. Gracias, Señor. Adórale ahora. Todos vamos a adorar.